Hola y bienvenidos. Este es el video número 192. Me da gozo estar con ustedes una vez más y esta semana vamos a hablar sobre la frase todo aquel que cree que encontramos en Juan 3:16. Pero primero me gustaría recordarles de lo que miramos la semana pasada en Tito 2:10, donde habla de un buen siervo, y esta palabra siervo es el griego número 1401, es doulos. Hemos visto esta palabra varias veces, que Pablo dice que él es un doulos de Cristo. Y miramos que un buen siervo debe de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo. Debemos adornar su doctrina por nuestras acciones. Y así vamos a mostrar que tenemos corazones regenerados. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a seguir y ver lo que esta frase paz o pisteón quiere decir para nosotros y por qué es importante. Entonces, Padre, gracias por la oportunidad de estar juntos para estudiar tu palabra, examinar tu palabra a profundo, para presentarnos obreros, como dice Pablo a Timoteo, estudiar diligentemente para ser obreros no reprobados, sino aprobados. Y Padre, sabemos que es tú que vas a poner en nosotros el querer como el hacer para lograr esto en nuestras vidas. Y te damos gracias por esto, por tu Espíritu que nos impulsa a hacer lo que debemos hacer para conocer tu palabra mejor y conocerte a ti y a nuestro Señor Jesucristo mejor también. Te doy gracias, Padre, por los recursos como siempre, y Padre, te doy gracias también por la salvación que has regalado por tu misericordia y tu gracia a tu gente. Ayúdanos a ocuparnos en temor y temblor, como dice Pablo, en nuestra salvación. Guíanos ahora en este estudio, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces como dije, para terminar esta parte de la serie, deseo examinar brevemente la frase todo aquel, porque hay un gran problema con esta traducción del griego paz o pisteón, porque todo aquel da la impresión que es para cualquiera que cree. Y como hemos visto que hay muchos que creen, pero niegan por sus hechos a Dios, como hemos visto. Y en el griego simplemente no se traduce como quien sea. Aquí tenemos en el griego paz o pisteón, y sabemos lo que quiere decir el ho, es el artículo definido, y entonces este habla de algo específico. Y entonces cuando miramos esta frase todo aquel que cree, es paz o pisteón. La palabra paz es número 3956. Quiere decir todo, cualquiera, cada uno, el todo. Si fuera solamente esta palabra, entonces tal vez se puede sacar de este versículo que es para cualquiera que cree. Pero lo que sigue esta palabra es el artículo definido ho. Y es número 3588. Se traduce el, la o lo. Y lo que sigue esto es pisteón. En este versículo es número 4100 de pisteo. Y es tener fe o creyente. Se traduce creyente. Entonces tenemos todos los creyente o todo el creyente en este versículo. Este es muy importante porque no habla de cualquiera que cree, sino de un grupo que tiene fe ya depositado en ellos. Entonces implica dos cosas completamente diferentes. Todo aquel que cree
que no se pierda implica que cualquiera que cree, que cualquier persona puede venir. Y si lo miramos solamente en el español, obviamente podemos llegar a la conclusión que es para cualquiera. Pero ya hemos visto que hay los que profesan creer, pero no son creyentes. Miramos la palabra adoquimos, no aprobados. Y para ver esto, vamos a Tito 1:16. Tito 1, el versículo 16. Y aquí nos dice, profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados para toda buena obra. Y entonces lo que estamos mirando es que hay los que profesan conocer a Dios igual como los israelitas, fariseos, los judíos, que profesaron conocer a Dios, pero por sus hechos lo negaron. ¿Y qué pasó con ellos? Pues si quieren saber, vamos a 1 de Corintios capítulo 10 y vamos a leer estos primeros versículos. Pablo dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, paz, estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Entonces todos miraron lo mismo, experimentaron lo mismo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fueron encubiertos en esto. Lo miraron, entendieron que era la mano de Dios guiándolos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Entonces, todos tenían la misma experiencia en el desierto. Versículo 5. Hay un pero. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir? Quedaron postrados en el desierto. Esta palabra que encontramos aquí es 2, 6, 9, 3, es derramar. Se quedaron derramados en el desierto, muertos en el desierto. Dios los destruyó. Si no hay duda de esto, se puede volver a Deuteronomio y leer todo acerca de este asunto de cuando estaban en el desierto, como Dios mataba a toda esta generación que fue rebelde y negaba la palabra de Dios. Y aún los que entraron después de haber visto esto, rebelaron contra Dios y les sucedió lo mismo. Y entonces miramos aquí otra vez que todos bebieron de la misma cosa, tenían el mismo o la misma experiencia, pero Dios no se agradó de muchos de ellos. Entonces, por lo cual se quedaron postrados en el desierto. Entonces Dios los mató en el desierto por su incredulidad. Profesaron conocer a Dios, pero sus obras mostraron otra cosa, y así salieron adoquimos, no aprobados. Y entonces quiero leer un comentario de Juan Gil acerca de Tito 1:16. Él dice, profesan que conocen a Dios. Sin embargo, este conocimiento no era más que teórico. Residía únicamente en la teoría y la profesión. Ellos no tenían un conocimiento experimental, espiritual de Dios en Cristo, el cual solo tiene la vida eterna conectada con Él. Y no es lo que nos enseña entonces 1 de Corintios 2:14. Pues obviamente sí. Vamos a 1 de Corintios 2:14 a ver lo que nos dice aquí. Este es donde empezamos hace mucho hablando sobre
entendimiento intelectual o espiritual. Y entonces aquí nos dice, el hombre natural, el hombre en su carne, sin un corazón regenerado, sin el ágape de Jehová. Entonces, el hombre natural no decomai las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué decomai? Esta es la palabra en el griego que usa aquí y quiere decir extender los 10 dedos. Entonces, no recibe, no puede recibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué es locura? Porque no puede entender lo que quiere decir. Cuando nosotros hablamos de predestinación, prorizo, o hablamos de eklegomai, escogido, o hablamos de, cualquiera de las doctrinas que nosotros hemos expuesto sobre los años aquí en este canal, muchos me escriben de que soy un loco. ¿Por qué lo dicen? Es porque no entienden y no pueden percibir estas cosas espirituales sin una regeneración del corazón. ¿Estoy diciendo que nunca van a ser regenerados? No, porque yo no sé. Pero estoy diciendo que por mientras andan en incredulidad, profesan conocer a Dios, mas por sus obras lo niegan. Entonces, dice aquí en el versículo 14, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Dios tiene que poner su espíritu para poder entender estas cosas de prorizo, de que la iglesia hoy en día es Israel espiritual a causa de la circuncisión en el corazón, que hay Israel literal y las cosas literales del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento todo es espiritual. Entonces, cuando hablamos de bautismo, no hablamos de algo literal, hablamos de algo espiritual. Entonces, no tiene que ver con agua. Y es por eso que muchos dicen que esta es locura, porque simplemente no pueden percibir estas cosas, porque son cosas espirituales. Otra vez, nos lleva a lo que Cristo dijo en Mateo 7:23. Mateo 7, el versículo 23. Y aquí dice nuestro Señor sus palabras. Entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. ¿A quién está hablando? ¿A quién se dirige con estas palabras? Dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera daimonión, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, están profesando conocer a Cristo, pero Cristo está diciendo, apartaos de mí, no les conozco. ¿Quiénes son ustedes, obradores de maldad? Y esta frase, obradores de maldad, es una sola palabra en el griego, 4, 5, 8, anomia. Anomia es ilegalidad, violación de la ley o maldad, impiedad. Y se traduce infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Entonces son transgresores. No siguen la ley, han transgredido la ley. Y entonces, estas son personas que no tienen la ley en su corazón, solamente profesan conocer a Cristo. Entonces, ¿qué implica todo esto? ¿Qué implica todo aquel que cree o todos los creyentes? Implica que hay muchos que como Israel, que creían en Jehová como un Dios, pero le negaron por sus acciones, como miramos. De hecho, vamos a Malaquías capítulo 1 para recordarles. Recuerden, hablamos de 1 de Corintios 2:14 y después de mucho estudio fuimos a Malaquías capítulo 1 y Nehemías capítulo 13 junto con esto. Y miramos aquí, Jehová dice, yo os he amado,
Y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Obviamente habían olvidado todo. Profesaron conocer, pero por sus obras lo negaron. Entonces Dios dijo, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Pero yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Entonces, cuando habla de amar a Jacob, recuerden, Jacob, Dios le cambió su nombre a Israel. Este es el padre de las 12 tribus, a sus 12 hijos, y es a él, a Jacob, que Dios le dio los mandamientos. Bueno, a las 12 tribus recibieron los mandamientos. Esaú no recibió nada de los mandamientos. Entonces, cuando llegamos a 1 de Juan 5:3 y leemos lo que es ágape, dice aquí, este es el ágape de Dios, que guardemos sus mandamientos. Dios solamente da sus mandamientos a Israel. En el Antiguo Testamento, Israel literal. En el Nuevo Testamento, Israel espiritual, que incluye también algunos de los de Israel literal. Obviamente, hablamos de David, hablamos de Moisés, hablamos de mucha gente en el Antiguo Testamento que Dios depositó su espíritu en ellos, su ágape en ellos. Y entonces, muchos de ellos siguieron sus mandamientos, pero como miramos, había una generación que no agradó a Jehová y muchos se quedaron postrados en el desierto, como miramos en 1 de Corintios capítulo 10, versículo 1. Y entonces miramos que estos obradores de maldad no tienen el ágape de Dios en sus corazones. Y entonces, hoy en día es lo mismo. Hay muchos que están profesando, muchos que están en edificios cada semana profesando a Cristo como su Señor y Salvador. Profesan conocer a Dios, pero niegan por sus acciones y por su creencia. No creen su palabra. No creen que el bautismo no tiene que ver con agua. No creen que Dios es soberano, absolutamente, divinamente soberano sobre todo. Que no tienen libre albedrío. Que el libre albedrío no existe. No entienden que en el Nuevo Testamento hay muchas cosas que, por ejemplo, la comunión, hablamos sobre esto, la Santa Cena, que es algo espiritual, no literal. Hablamos de fe más cualquier cosa es obras. No entienden que no pueden recibir a Cristo solamente por abrir la boca, que Dios tiene que regenerar el corazón, y cuando regenera el corazón, entonces junto con esto van a entender y seguir sana doctrina. Entonces, obviamente implica muchas cosas, que en realidad hay muchos que se creen creyentes, pero por sus acciones no lo son. No son creyentes como dicen las Escrituras. Entonces, ahorita lo que quiero decir es mostrarles la razón que no creen así. Y yo mirando, vamos a verlo en Romanos 3, el versículo 18, porque este es la clave. No hay temor de Jehová delante de sus ojos. Y es por eso que no creen. Es por eso que siguen en mala doctrina. Es que no tienen temor de Jehová porque Dios no ha depositado en ellos su temor. Vamos a ver algunas escrituras que hablan de la iglesia y el temor de Jehová. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5 y el versículo 11. Hechos 5, el versículo 11. Aquí tenemos la historia de Ananías y Zafira. Yo creo que todos ya saben
lo que pasó en esta historia aquí de estas dos personas que mintieron al Espíritu Santo, que vendieron sus propiedades, entregaron dinero a los discípulos, dijeron que era todo el dinero, cuando en verdad guardaron parte del dinero en sus bolsas. Entonces mintieron al Espíritu Santo, y dice en el versículo 10, al instante, hablando de la esposa, ya el esposo había muerto, dice acerca de la esposa, al instante cayó a los pies de él y expiró, murió. Y entrando los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Por qué? Miraron que este es algo serio. Lo de mentir es algo serio. Y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y entonces miramos aquí que el temor de Jehová, cuando viene sobre la iglesia, entonces va a causar a los de la iglesia portarse bien y andar en orden, no fuera de orden. Entonces vamos a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7, versículo 1. Dice, así que, amados, teniendo tales promesas, las promesas de Jehová, limpiémonos de toda, no una poquita, toda inmundicia de la carne y del espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del hombre viejo. El viejo espíritu, lo que debe de estar ya muerto, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí miramos, debemos limpiarnos de toda inmundicia para poder perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. Esta palabra perfeccionar es la palabra 2005, epiteleo. Epiteleo es llenar más o completamente, ejecutar, por implicación terminar, someterse a. Entonces debemos someternos a la santificación en temor de Jehová. La palabra santificación es hagiosune y quiere decir sagrado. Santidad, separado. Dios nos separó del mundo, nos separó de las costumbres que hay en nuestras culturas, muchas cosas paganas. Y dice, cuando nos limpiamos de toda inmundicia de carne y de espíritu, la palabra carne es sarx, y de espíritu, que es neuma, perfeccionando la santificación en temor de Jehová. Voy a hablar sobre esta palabra temor y lo que es en el griego en un momento, pero ahora vamos a Filipenses 2:12. Filipenses 2, el versículo 12. Aquí leemos, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra ocupaos es cartegasomai, es número 2716. Katergasomai, y es trabajar completamente, lograr, conseguir, por implicación terminar. Entonces debemos terminar en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro Padre nos ama, y porque nos ama nos va a azotar y disciplinar si no obedecemos. Si andamos fuera del orden, fuera del camino estrecho, nos va a azotar, nos va a disciplinar porque nos ama. No somos bastardos.
tenemos un Padre. Entonces, vamos a movernos a 1 de Timoteo 5:20. 1 de Timoteo 5, el versículo 20. Aquí otra vez Pablo hablando, dice, a los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Aquí lo miramos. Y noten que no dice repréndelos en secreto. Dice repréndelos delante de todos. Entonces, si hay pecado en la congregación, es para el pastor reprender la gente delante de todos. ¿Para qué? Para que los otros también teman. Cuando ven que es algo serio pecar, cuando ven que en nuestra congregación vamos a seguir la palabra de Dios y no vamos a andar fuera, vamos a estar en el camino estrecho y vamos a extendernos hacia la meta, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces debemos reprender los que andan en rebelión contra la palabra de Dios, para que los demás, los otros también teman. Es para la salud de la congregación. Igual como miramos cuando llegamos a Tito 3:10, como leemos el otro día acerca del hereje. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Aquí miramos, él está pecando. Es entonces para el pastor apuntar a esta persona y decir, es pecador, no puede quedarse aquí entre nosotros y siendo condenado por su propio juicio. Entonces uno debe de, como dice aquí, desecharlo. Esta persona no debe de andar entre los hermanos, para que los demás teman. Vamos a brincar a Hebreos 3:19 y 4:1-3. Y aquí vamos a ver, porque habla de descanso. Habla de tener descanso en Cristo por andar en obediencia. Entonces, no hay descanso en una congregación cuando todos o algunos no están andando en acuerdo con la palabra de Dios, cuando están haciendo su propio camino, cuando no están en obediencia y no están extendiéndose hacia la obediencia por arrepentirse, por ejemplo. Entonces en 3:19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Cuando hablamos de estos hombres que profesan a Cristo o profesan a Dios y lo niegan por sus acciones, entonces son incrédulos. No creer sana doctrina no creer implica incredulidad. Son incrédulos y vemos que no pueden entrar a causa de su incredulidad. ¿Entrar en qué? Entrar en el reposo de nuestro Padre. Entonces vamos a brincar a 4:1-3. Temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos. Recuerden, otra vez hablamos de Primera de Corintios capítulo 10, donde dice, todos participaron en todo esto. Tenían la misma experiencia. Pero como dice aquí, pero no les aprovechó la palabra predicada a los que la oyeron al no mezclarla con fe. Fe quiere decir que al escuchar estas cosas las voy a creer, aunque tal vez en el momento es difícil creerlo. Pero por ejemplo, cuando leemos Romanos 2:28-29, habla de la circuncisión espiritual, habla del hecho de que somos judíos por esta circuncisión, no de la carne,
sino del corazón. Cuando hablamos de Romanos 9 y el hecho de que Dios aborreció a Esaú, o Malaquías capítulo 1, que Dios aborreció a Esaú y el hecho de que Dios no ama a cada individuo. Es creer estas cosas. Los que no creen estas cosas, entonces son incrédulos porque no están tomando por fe que esta es la verdad. Dicen, y ustedes han escuchado, muchos dicen, oh no, la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero no creen la palabra de Dios. Y entonces, versículo 3, pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que Él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Obviamente, este es un eco de lo que leemos en Apocalipsis 17 sobre la fundación del mundo y los libros. Entonces, para terminar, quiero hablar sobre esta palabra temor. Es número 5401, es phobos y quiere decir ser puesto en temor. Es lo que quiere decir alarma o asusto. Entonces, escuchando estas cosas debe de sonar una alarma dentro de nosotros. Debe de llevarnos al espejo para investigar el rostro y ver, examinarnos, a ver si de verdad andamos en la fe. Bueno, como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.